Muy bien, entonces vamos a ver pantalla 1. Ok, entonces ya estamos viendo que a la hora de hacer el grabado voy a hacer el recorte, ¿sí? Fíjense, estoy marcando con el mouse esas zonas donde quiero que salga el recorte de ese silencio que ha habido y le voy a colocar simplemente recortar. Fíjense lo que ha ocurrido. Se ha reducido la línea, ¿sí? Se ha reducido la línea. Voy a hacer otro recorte en la parte anterior. Igual, agarro el mouse, fíjense, estoy haciendo el mouse, hago simplemente un pintadito de ese sector y hago el recorte. Y se va reduciendo. Lo que estoy ganando es comprimir un poco y darle fluidez a lo que yo he hablado, ¿sí? Y voy haciendo otro recorte, otra vez. Marco, fíjense, donde inicia, puedo ampliar la imagen, desde luego, ¿sí? Para ver mucho más precisamente lo que estoy haciendo. Sí, coloco aquí simplemente acercar. Fíjense, voy a hacer un acercamiento obviamente con estas herramientas. Fíjense este espacio en la parte de su derecha. Ahí tenemos un silencio, ¿ya? Ahí tenemos un silencio. Entonces lo que voy a hacer es pintar, fíjense. Donde empieza la cabecera se supone que empieza la voz. Entonces voy a dejar un pequeño espacio y hago un marcado. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos bien? ¿Están viendo? ¿Sí? Confirme. Sí, magíster. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer para mi podcast simplemente es un corte. Hago el corte y se reduce. Estoy reduciendo esos vacíos a la hora de haber hablado en mi grabación. Muy bien. Ahora ya lo tenemos ahí. Lo voy a dejar un poco la imagen. Perfecto. Eso es lo que yo he grabado. Fíjense las ondas cómo están más pegaditas. Pero aquí quiero aumentar audio. Ya tengo grabado. Vamos a eliminar esto. Sí, lo vamos a eliminar todo esto. Lo voy a borrar. Suprimir. Listo. No tengo nada de audio en esta parte de abajo. No tengo nada. Estoy sin audio. No tengo nada. Lo voy a eliminar. Listo. Generalmente así va a salir la primera vez que ustedes van a grabar. Van a tener esto. Solamente lo que está hablado. Y voy a colocar play. Una narración como proyecto final y donde se vean los elementos de la narración. Oye, una narración como... Ahí tenemos el audio, ¿sí? Hasta ahí tenemos bien fácil. Ahora voy a colocar el efecto de música de fondo o algún efecto previo. Pero como está bien pegadito esto, muy pegadito, entonces lo que voy a hacer es pintarlo y moverlo para que se pueda para que podamos ver el contenido. Entonces lo voy a mover. Fíjense, he apretado un botoncito, se han dado cuenta que fíjense, ahí está. Herramienta de cambio de tiempo se llama, F5. Lo activo y puedo mover, fíjense la flechita, puedo moverlo adelante o atrás, adelante o atrás. Entonces es como en mi guía me dice que debo tener una música de introducción, la explicación que está aquí, en esta parte de la explicación, el desenlace. Luego tenemos la retroalimentación y la parte de conclusión, que está en el audio. Tengo que aumentarle efectos. Una música de inicio, una música suavita para cuando estoy hablando y una música de cierre. Lo coloco en la parte media, dejando un espacio, que sé que cualquier momento lo voy a poder mover. Entonces, ahora voy a agregar música. Voy a jalar de los documentos que tenía, he descargado de esa música de fondo y demás. Voy a jalar literalmente de mi escritorio hacia el programa. Fíjense, estoy jalando
y me aparece importando. Simplemente voy a jalar, no tengo que buscar, archivar, nada. Fíjense, y he jalado y aparece esto. Simplemente he jalado el archivo y de forma automática me ha aparecido otra línea de tiempo, otra línea, otro grupo en la parte inferior. Entonces, cuando yo escuche, cuando ponga play, esto es lo que va a ocurrir. La música que he jalado. Y el audio, muy bajito. Aquí ya juego con la parte inferior. Fíjense donde está la música que he jalado, empiezo a jugar reduciendo. Voy reduciendo, disminuyendo la ganancia. Y cuando vuelvo a colocar play, narración, deberán responder las siguientes preguntas y preparar una representación de la misma. ¿Quién es el narrador? ¿De qué tipo es? Entonces, puedo reducir un poco más si siento que está muy alto. Y en el caso de mi voz, puedo subirlo, aumentando igual en el mismo icono, en el mismo botoncito, la ganancia, subiendo un 16%. Algo importante cuando trabajemos con los sonidos el tono que se está aplicando a la música y sobre todo a la voz, en esta parte superior donde están esas barritas verdes, siempre vamos a procurar que no lleguen a rojo, porque si no se satura y queda muy feo el sonido. Es como si colocáramos mucho volumen y no entendemos lo que se está hablando. Siempre tratemos de que estén en las líneas verdes, muy poco amarillo y ahí. Por eso jugamos con el audio. Entonces vamos a colocar y vamos a ver qué tan grave. Fíjense. Donde deberías elaborar una narración como proyecto final. Está marcando un poco de líneas rojas. Entonces hay que bajar. Entonces hay que bajarlo un punto aproximadamente, no 14, ponemos un 12 y vamos a ver qué ocurre. Pongo play otra vez. Vienen en el relato. ¿Cuál es el tema? Entonces, ahí voy jugando con el sonido. Ahora, en los videos, también es lo propio. Cuando hacemos ediciones de video, tutoriales y demás, los programas de edición de video tienen también este aspecto, que se juega con el sonido de fondo, como también el sonido de la transmisión. Una vez que estamos trabajando en podcast, una vez que tengo esto, ahora tomo el tiempo. He dicho que puede durar la introducción unos 30 segundos y demás, ¿no? Entonces, tranquilamente, como sabemos, las películas al principio tienen un sonido bien fuerte, ¿no ve? Empieza con un sonido estrepitoso y luego ya empieza la película con un sonido muy lento, suavito. Entonces, para darle ese efecto, puedo tranquilamente recortar esto. Sí, puedo recortar. ¿Cómo lo voy a recortar? Pues obviamente, como habíamos dicho al principio, lo voy a pintar hasta cierto lugar, hasta aquí aproximadamente. No olvidemos que el espectrómetro nos dice cuáles las características y le hago un corte. Fíjense, se ha reducido. Y como se ha reducido, lo que voy a hacer es mover mi contenido, ¿sí? Voy a ver mi contenido y lo voy a colocar a la altura donde está la línea negra. Ahí. Perfecto. Muy bien, ya tengo el inicio, la introducción, un pedacito del tema musical que va a estar un poco alto. Le voy a subir el volumen. Estoy subiendo el volumen, cosa que cuando ya termine esto, va a reducirse. Vamos a colocarle ahí. Luego, aquí está el audio. Y ahora quiero aumentarle el sonido de fondo. Otra vez, lo mismo. Voy a jalar, esta vez, nuevamente de mi archivo, la música. Y le voy a colocar. Y me va a transmitir, me va a importar el archivo, pero ya no en la misma línea de tiempo, sino en otro lado, abajito. Fíjense, son 3. El primero es la voz, el segundo es la introducción y el tercero va a ser, obviamente, ¿qué? La música de fondo. Entonces lo vuelvo a marcar, porque necesito línea de tiempo, fíjense, lo estoy moviendo y calculo dónde empieza.
y voy a colocar a la misma altura de la voz. ¿Sí? Por eso tenemos esta línea negra que me dice dónde termina, dónde empieza, dónde termina, mejor dicho, la introducción, dónde empieza la voz. Y el sonido lo voy a ir bajando, porque obviamente sé que va a ser un poco alto a la hora de la reproducción, entonces bajo unas ganancias, ¿ok? También me fijo dónde va a terminar esto. Debo calcular el tiempo donde va a terminar. Entonces también hago el recorte. ¿Sí? Lo voy a recortar y entonces selecciono el audio. Me dice, ok, ya selecciono el audio y ahora va a ser el recorte. El botón. Hasta aquí veremos, a ver, cómo ha quedado el producto en décimas de segundos. Coloco y empiezo. La introducción. Escuchamos otro fondo más bajito. Y el texto. Ahora, como han visto esa transición con el recorte y demás se nota bonito, pero ahora vamos a utilizar una herramienta adicional que tiene este programa que lo va a mejorar nuestra voz, va a mejorar los empalmes de forma automática. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto del podcast en videos, conferencias? Porque en Europa y en otras escuelas se está utilizando esto como material adicional, los cuentos en MP3, contenidos, explicación de temas y demás, donde los estudiantes, como les gusta la música o contenidos cortos, se están aplicando. Los videos, si bien es cierto, hemos dicho que enriquecen más la educación como tal porque tiene la parte visual, no nos olvidemos que también mucho material en el caso de primaria, en caso de lenguaje, en caso de historia y demás, se puede utilizar estos recursos para explicar contenidos y que no sean muy extensos, que no duren media hora y demás, porque el grado de concentración sabemos como máximo son 20 minutos, ¿no? Tomando en cuenta desde el inicio todo el tiempo de concentración. Pero como hemos dicho, si hacemos pequeñas cápsulas auditivas o visuales, igual trabajando con el video, vamos a lograr que el efecto educativo y el efecto que estemos buscando para que se me queden grabadas la información, pues llegue a un mejor éxito en cuanto a este tipo de producciones. Y mejor aún si nuestros estudiantes generan estos productos para explicar un tema, ya que sabemos muchos que cuando les pedimos una exposición oral y demás, están dubitando en la mayoría de los casos porque les falta o no tienen pericia a la hora de hacer la oratoria como tal, ¿no? Pero también podemos pedirles que hagan estos tipos de trabajos para que también, obviamente, vean que pueden manejar estos recursos tecnológicos, como también puedan hacer un material didáctico o material que se les pide. Por tanto, esta es una herramienta que se debe introducir o se está introduciendo en la educación superior, como también en los diferentes niveles, obviamente por la destreza y la fácil el manejo de estos dispositivos, ¿no? Que tienen estos programas. Ahora, aquí estamos trabajando en computadora, ojo, pero también en los dispositivos móviles existe esta posibilidad. Y como ellos manejan mejor el celular que es la computadora, pues estos recursos tranquilamente lo pueden realizar. Y obviamente sería un elemento más técnico y para enriquecer lo que es la educación superior y las TIC como tal, ¿no? Que nos puedan dar una explicación sobre un tema específico, yo qué sé, y puedan agregar música de fondo y más, hagan sus propias podcasts. Si han revisado un poco los lugares de podcast educativos, pues podemos encontrar material abundante, ¿no? Que está contribuyendo e incluso ha sido premiado por entidades educativas a nivel mundial, porque las producciones llegan a tal efecto que causan en la educación efectos transformadores como tal. Entonces, cuando estamos hablando de este podcast y también de las videoconferencias, porque obviamente lo que estamos realizando acá es el trabajo de colocar sonido, a la hora de hacer los videos educativos o tutoriales, también vamos a trabajar con esto. Porque cuando estamos haciendo un video explicativo, un tutoriado
grabado por nosotros sin que sea una videoconferencia o demás, también tenemos que jugar con el sonido, los efectos que vamos a colocar en el video. Aquí estamos trabajando audio, pero no nos olvidemos que también en los videos educativos vamos a agregar imagen. Y en una producción donde el sonido es malo, pues aunque el contenido visual sea bueno, no causa el mismo efecto, ya que sabemos que esta generación viene pues obviamente de escuchar sonido, ¿no? Y parte de la educación es escuchar sonido que llame la atención. Entonces las películas que se han dado cuenta, los efectos especiales de producciones que son millonarias, que han ganado millones por los efectos especiales, por el sonido, pues juegan ese papel a la hora de la producción, porque ahorita estamos haciendo producción como tal, estamos haciendo contenido. Y entonces, una vez que tengo la introducción, una vez que tengo lo que voy a hablar y una vez que voy a colocar hasta acá la línea de tiempo, en este caso de lo que estoy hablando, ¿sí? Ahí finaliza. Entonces voy calculando y voy a ir reduciendo o voy a trabajar en esto. Si pasa esto, simplemente hay que apretar Control Z y va a volver a su estado normal. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar sobre esto. Voy a ir recortando para que quede acorde a la producción que he marcado. Fíjense, el tiempo está 1 y décimas. 1 punto y algo más. Entonces, lo único que voy a hacer es, pues, obviamente, reducir este efecto. Hago el recorte, me queda un pedacito y vuelvo a pintar. Simplemente pinto. Pinto, no se olviden. Solo debo pintar nada más. Ahí. Fijo en la parte superior, que esté casi coincidiendo, y luego el recorte, nada más. Listo. Muy bien, una vez que he hecho el recorte correspondiente y ya tengo toda la producción, ¿sí? Puedo agregar en la parte final, igual como habíamos dicho, sonido fuerte, estridente, para que llame mayor la atención. Fíjense, estoy trabajando. Lo voy a eliminar. Y voy a agregar una tercera línea musical, pero simplemente es para el cierre. Ya tengo la voz, ya tengo el inicio, el centro, que es la música de fondo, pero necesito simplemente la parte final, ¿no? Donde resalte la música como tal. Entonces hago otra vez el transporte. Hago un transporte, lo suelto y como de costumbre me va a colocar en otra línea de tiempo. En el trabajo de edición de video, en los videos y demás, es lo propio. Se trabaja exclusivamente con esto, con la sonorización que obviamente se va marcando. Entonces puedo pintar y borrar todo esto, recorto y quedo con un pedacito nada más. Y como lo puedo mover, pues le jalo y lo pongo casi a la altura de la parte final. Y aquí el volumen ya le puedo aumentar un poco más. ¿Sí? Agrego volumen para que tenga un efecto mucho más fuerte. Muy bien, entonces, ¿qué hemos hecho ahora? Repasemos. He grabado lo que yo quiero expresar en audio. ¿Sí? He hecho los recortes para que no se vea muy espaciado. Podemos escuchar nosotros nuestro propio audio y cuando nos equivocamos en alguna palabra o alguna frase que he vuelto a repetir, lo puedo recortar también, sin problemas. Hago el recorte y va a tener la misma fluidez. Hemos visto que el volumen del audio se puede subir gracias al dispositivo de la parte izquierda, donde puedo subir sin saturar los canales, ¿no? Sin que llegue a rojo, porque se pierde, obviamente, calidad. He agregado, jalando simplemente o arrastrando un sonido que tenía a este mismo programa y de forma automática se ha hecho un canal donde estaba el sonido y también he hecho el recorte simplemente marcando primero con la parte, con la herramienta de selección, he marcado hasta cierto lugar, dejando un espacio para que empalme, si vale el término, el inicio de la conversación. He hecho el recorte con la tijera y he aumentado el volumen, cosa que la parte de la introducción sea más fuerte que la voz al principio
Y luego he agregado la música de fondo, que también he jugado con el volumen. Y finalmente he agregado la parte final, que también he aumentado el volumen. Entonces ahora es momento de escuchar. Esto ya es un podcast, ¿ya? Simplemente hay que guardarlo, sí, agregar algún efecto que vamos a agregar. Ahora vamos a trabajar esto. Voy a trabajar en el audio. En este audio, una vez que he hecho todo esto, voy a trabajar en el audio y voy a colocar efecto. Voy a colocar el efecto, ¿sí? Y voy a buscar un elemento que mejore mi forma de hablar. Y se llama autotuc. Voy a agregar autotuc. Ojo, otra vez. Estoy marcando donde está mi voz. Fíjense, estoy marcando. He hecho un clic. Se ha pintado todo este canal porque estoy trabajando solo en este canal. Voy a ir a efectos, autotuc, ¿sí? Y ahí es donde voy a aumentar algunas características. Puedo aumentar la cantidad de tuc, voy a colocarle un 3, por ejemplo, o un 2, o un 1, ¿sí? Eso, ¿qué es el autotuc? Es el mejoramiento de la calidad de decibeles o las características, ¿sí? Para mejorar. Pero también hay otros efectos que puedo agregar, ¿sí? Puedo quitar ecualización, por ejemplo. Puedo ecualizar, ver que mi producto sea un poquito mejor. Puedo marcar puntos y obviamente hacer subir décimas, ¿no? Y aceptar. ¿Qué hace esto? Modifica la voz. Fíjense, ¿se fijaron? Aumentó la calidad de frecuencia. Ha aumentado 0,3 decibeles, un poquito más. Y entonces estos efectos mejoran el tono de voz. Incluso pueden cambiar el tono. Fíjense ahí dice cambiar el tono o el ritmo. Si mi voz es muy aguda, puedo cambiarlo a una voz tipo Manolo Otero, por ejemplo, un 4. Y ahora vamos a escuchar. Sí, ahora vamos a escuchar todo el producto desde el principio hasta el final. A ver, ¿qué tal nos ha quedado? Introducción, alto. De acuerdo a su trabajo realizado anteriormente, donde deberías elaborar una narración como proyecto final y donde se vean los elementos de la narración. Entonces, aquí estamos escuchando la música de fondo, la transmisión. Fíjense en la música. Si está muy alto, podemos seguir bajándolo, porque ahorita estamos en edición. ¿Cuál es el tema? Vamos a bajarlo un poquito más. ¿Cuáles son las fricciones? ¿Cuál es el argumento? ¿En qué tiempo transcurren? Ahí estoy trabajando en vivo, estoy escuchando y estoy trabajando. No necesita muchos recursos la computadora, no tiene que ser de última generación, la mejor o no. Es un programa súper sencillo para hacer podcast. ¿Por qué? Continuando con el trabajo, se reunirán por grupos en donde mostrarán el resultado final de sus trabajos elaborados en clase con apoyo del maestro. Ahí está el final. Desde luego. Estamos viendo que el final o la terminación de la vocalización, pues obviamente sufre, no está acorde a las características, porque obviamente estamos terminando de forma brusca. Pero ya es esto. Ahora, una vez que hemos hecho las correcciones, porque estamos corrigiendo, estamos quitando algún elemento más, ¿sí? Ahora es tiempo de transportarlo, ¿no? De guardar esa información, pues obviamente archivo, ¿sí? Exportar, y ahí tenemos varios formatos. Recuerden, todos los dispositivos móviles como los computadores y demás, la internet y demás, pues utilizan estos formatos, MP3, WAV o GG, ¿sí? Y entonces exportar como MP3, hago la exportación como tal. Y va a empezar este proceso. Me pide guardar demo 2003, MP3 en Audacity, le vamos a cambiar la carpeta, vamos a darle en escritorio. Y le pongo guardar. Simplemente guardar. Y ya. El archivo se ha guardado de forma automática. ¿Sí? Me dice, localice el AME, aceptar. Puede que exista algún momento en el transporte algún error
o algo, pero generalmente no es mucho problema, ¿sí? Estéreo. Tal vez necesite algún complemento más descargar o algo, pero no se hagan ningún problema. Simplemente hagan ustedes la actualización y ya, ¿sí? Entonces aquí estoy descargando un complemento y ya está. Entonces, una vez que ya se ha guardado, ya puedo escuchar, ya puedo hacer la transferencia, ya está guardado, ¿sí? O puedo buscar otro formato parecido o similar. Aquí tengo otro formato de los celulares, lo puedo guardar. Listo. Dependiendo del formato que se baje o se guarde, la información, en este caso, ya está guardado. Una vez que tengamos el producto, ya lo podemos escuchar y enviar a nuestros estudiantes. Ya podemos trabajar con este elemento técnico como tal. Ya hemos creado un podcast. Este podcast nos va a servir para, obviamente, pasar a nuestros estudiantes audio con efectos de sonido y demás. Ahora, la creación, hemos dicho, de estos elementos perduran en la vida siempre y cuando estén bien realizados y nos van a servir para 3, 4, 5 años o para diferentes actividades en cualquier momento, ¿sí? En el caso de las videoconferencias, ¿qué se debe hacer en las videoconferencias? Pues ahora vamos a ver, en la anterior clase teníamos una demostración, ¿se acuerdan? Por YouTube pendiente. Y hemos dicho que cuando empezamos a combinar los videos tutoriales con música, con efectos, donde se trabajan horas, y alguien me decía, yo trabajo con algún programa, pues ahora lo que vamos a hacer es ahora trabajar los videos, ¿ya? O una videoconferencia. Han debido fijarse que últimamente en la pantalla, donde está el expositor, en una parte, puede ser a la izquierda o a la derecha, y aquí ya se puede ver la presentación en PowerPoint tranquilamente, sin estar recurriendo a las ventanas como estamos haciendo en Zoom, ¿sí? Y abajo está, obviamente, el computador. Va haciendo clic, clic, y aquí aparecen las letras. El efecto avanza, se mueven acá, pero no perjudica en nada. En este marco que se están observando se puede ver eso. Y en las videoconferencias, sobre todo en el Brasil, ¿sí? Y en otros países han debido notar que eso se está haciendo, ese tipo de webinars o conferencias. ¿Pero a qué se debe eso? Se debe a que están fusionando para que las conferencias sean mucho más enriquecedoras y mucho más realistas. Ya no estemos con la tradicional ventanilla como estamos haciendo ahora. Combinan, obviamente, lo que es OBS, ¿sí? O algún otro programa parecido para la emisión de esto. Donde las presentaciones PowerPoint aparecen en esta parte, en la parte superior, sin afectar a la persona. No se ven ni marcos ni demás. Entonces se hace una fusión. Estos recursos que se van utilizando en las videoconferencias, pues obviamente requieren hacer una práctica previa y obviamente tener estos elementos que anteriormente hemos mencionado, el OBS como un sistema para mejorar las videoconferencias. Pero no solamente es eso, sino también tenemos que utilizar otros recursos adicionales, ¿no? Otro monitor adicional de seguimiento para ver cómo sale la producción. Si yo estoy haciendo el producto, debo verlo, o un celular para ver cómo está saliendo mi producto. Las pruebas previas. Una vez que ya he calibrado mi forma de trabajo, mis elementos técnicos, pues ya va a ser mucho más sencillo. Voy a poder compartir en línea, como lo estamos haciendo ahora por YouTube, o también producir elementos adicionales para enriquecer más todavía nuestra producción. Eso requiere de que sepamos la utilización de las TICs para desarrollar nuestros productos, ¿sí? Lo que estamos haciendo ahora es utilizar los recursos para generar productos y no así para aprender el manejo. Ya hemos tenido 2 años de manejo como tal de productos, pero ahora tenemos que generar elementos como tal, ¿sí? Muy bien, hasta aquí alguna consulta para que continuemos, por favor, o alguna duda o algún otro elemento relacionado a los podcasts y alguna otra cosa también relacionado a este módulo y a esta unidad. Por favor, el micrófono es suyo para ir aclarando dudas y vayamos poco a poco cerrando este módulo como tal.
Magíster, Buen una día. consultita. Buen día. Muy bien. Para poder grabar un podcast, digamos, ¿alguna aplicación específica para poder hacer eso? Lo que estamos haciendo, que estamos avanzando en este momento. Así Esa es. pregunta. Y ya les he puesto en la plataforma lo que es Audacity. Ya está el programa para que puedan descargarlo libremente. Ya, gracias, Ya está en el Magíster. podcast. Muy bien. Para la elaboración del podcast ya les he puesto el programa que estoy utilizando, los bancos de música que pueden utilizar de fondo, porque son netamente educativos, los efectos también, ¿sí? Y el tutorial que enseguida lo voy a subir, un tutorial mucho más descriptivo y sencillo, por eso en 10 minutos se hace un podcast si tenemos el material previamente. Este programa no requiere licencia, no requiere paga, nada, simplemente lo descargan. No es una computadora de última generación, nada, una computadora de hace 10 años sigue funcionando normal, tal vez un poquito lento, pero funciona espectacularmente, no necesita más cosas. Simplemente lo que tenemos que hacer, no se olviden, es el guión. El guión que se debe trabajar, o lo están trabajando, para que puedan obviamente ya hacer este material propiamente dicho y lo puedan plasmar en este tipo de elementos del podcast. No se olviden que algo interesante de los podcasts es que es masivo, de corto contenido, ¿no? Y se utiliza sobre todo para los cursos inferiores de primaria y algunas materias que necesitan la narración como un elemento de comunicación como tal. Si van a ver los contenidos de los colegios, de las plataformas educativas que había mencionado o algunos otros elementos que están en la internet, utilizan mucho el podcast porque genera obviamente la imaginación y otros elementos más relacionados al desarrollo de los niños. Y entonces es ahí cómo funciona este podcast como un elemento didáctico, sobre todo para este tipo, para los niños y también obviamente para personas que necesiten la narración. Y estamos hablando también obviamente de las personas no videntes, donde podemos generar este tipo de contenidos y estamos haciendo también inclusivos. Otra consulta, por favor. Buen día, Alice. Tengo una preguntita. ¿Tenemos que enviar solamente un podcast a la plataforma? Porque, Sí. o un webinar. No entendía muy bien eso, por favor. Allá. En las actividades finales del cuarto módulo están a realizar un podcast en base a un guión que han debido elaborar esta semana, ¿ya? Un podcast, como lo hemos hecho ahora. Lo van a subir en un archivo y obviamente también van a realizar un webinar en base también a esto, una dirección donde ustedes se van a grabar, como lo estoy haciendo ahora, pero utilizando recursos que demuestren fluidez a su presentación, ¿sí? No quiero lo tradicional, ¿no? Ponen PowerPoint y no se ve la imagen, no están ustedes. Lo que yo requiero para este tipo de videoconferencias, así sean ustedes, sus familiares y demás, eso todavía no estoy terminando de colocarla instructiva debidamente, completamente, que lo voy a hacer hoy día, y van a tener tiempo para presentar su trabajo, como de costumbre. Lo que yo quiero es que tengan fluidez a la hora de hacer su presentación, sea cualquiera su especialidad, ¿ya? Cualquiera sea su especialidad. Lo que necesito es que no se cierren en el PowerPoint. Usen Prezi, usen lo que hemos visto hace un momento, un podcast de música de fondo, todos elementos para enriquecer su presentación, ¿sí? Si van a utilizar Zoom para grabarse y poder, obviamente, mostrar un webinar ficticio, entre comillas, quiero ver ese dinamismo en la presentación, porque las videoconferencias ya no son solamente mostrar pantalla y que el relator ya no esté en imagen. Que ustedes vayan explicando, como lo estoy haciendo ahorita, con ademanes, quietos, lo que le demos es vida a esto. Y que también en las presentaciones que estamos haciendo se utilizan ya los recursos adicionales. ¿Han visto ustedes en esos recursos, en estos días he utilizado
Prezi, he utilizado un poco de PDFs como diapositivas ya hechas en PDFs, ¿no? He utilizado la típica PowerPoint, pero también puedo agregar videos adicionales de fondo que me muestren sin sonido, que me vayan explicando. Entonces, lo que quiero es que los recursos que ustedes ya conocen, pues lo puedan combinar en una presentación de un tema específico, con el tiempo, obviamente, de unos 10 minutos aproximadamente, o tal vez un poquito más, donde ustedes pueden realizar una presentación acorde a lo que ya han aprendido en este tiempo, ¿sí? Que le puedan agregar un poco de música de fondo. Mira, estoy hablando, ¿qué tal si le coloco música de fondo para que puedan estar escuchando algo relacionado a esto, ¿no? Puede ser música clásica, Mozart, yo qué sé, alguna música de fondo que enriquezca la videoconferencia como tal. Si yo coloco esos elementos, pues la presentación cambia. Ya no es simplemente la voz, sino al contrario. Le voy colocando, yo qué sé, a ver, vamos a colocar Mozart. Van a escuchar la diferencia que se puede existir. Existe en realidad. Cuando ya estoy empezando a hacer la presentación como tal, y empiezo obviamente a trabajar con lo que es los sonidos, pues en una videoconferencia cambia la diferencia. Y entonces empiezo a colocar el sonido como tal. Entonces lo que yo quiero es que enriquezcan esos sus productos, ¿sí? Para esto. No sé si está claro, licenciada. Entonces, al hacer este enriquecimiento de los webinars, que enseguida me falta colocar los requisitos o los parámetros que van a enviarme para poder hacer la calificación, uno de los elementos que necesito que esté bien desarrollado es el podcast, ¿sí? Como otra herramienta didáctica dentro de la virtualidad para poder hacer. No se ha tocado mucho los podcasts, pero hemos visto que hay cosas interesantes a la hora de hablar de los podcasts como tal. Y entonces ahí vamos a ver cómo funcionan estos elementos propios de la didáctica como tal. Entonces, eso es lo que yo necesito que vayan desarrollando. Y en el caso de los webinars, que utilicen recursos en 10 minutos, más o menos, recursos de este tipo, 3, 4, que puedan manejarlo fluidamente. ¿Sí? Así vamos a poder ver o poder hacer partícipes de los recursos que ustedes están teniendo, ¿sí? Porque quieres realizar una conferencia, un video, donde les decía que las letras estén acá, necesita un recurso más amplio, que es obviamente el OBS, ¿no? O alguna forma de presentación que en las TICs ya han llevado anteriormente, en el anterior módulo, o un poco más de trabajo en edición. Muchos de ustedes, por factor distancia y demás, tienen a veces, o por factores técnicos, tienen los recursos limitados, pero pueden hacer otro elemento de videoconferencia utilizando lo que ya han aprendido y enriqueciéndolo, ¿no? Enriqueciendo mucho más este producto. ¿Alguna otra consulta más, por favor? No sé si está claro, si fueran tan amables de hacer críticas o demás. Sí, entonces ahí vamos. Ahí vamos con esto. Ahora vamos a ver los videos. Los videos educativos o tutoriales, pero también vamos a ver las videoconferencias. Ya habíamos dicho que cuando estamos haciendo un video educativo o una videoconferencia, lo importante son los efectos que se van realizando. Y entonces ahí es donde empiezan a entrar los programas y sobre todo OBS empieza a entrar en este nuevo mundo. La fusión de las plataformas como tal, en el trabajo anterior han visto que existen muchas plataformas educativas, excepto las que son conocidas, que se van fusionando con programas de transmisión en vivo. ¿Para qué finalidad? Para poder ver contenidos. Y hemos dicho que cuando hacemos videoconferencias, hemos dicho que no es indispensable tener Zoom, que también por YouTube podemos hacer una transmisión al vivo para que podamos tener estos productos dentro de la educación. Y entonces hemos visto que existen programas adicionales que nos van a permitir hacer la transmisión. Y entonces
tenemos que buscar recursos que no sean siempre los típicos, obviamente por suscripciones y demás. Podemos utilizar otros recursos tecnológicos, ¿sí? Como por ejemplo el YouTube, que todos tenemos una cuenta propia y también nos pueden agregar, se puede utilizar, mejor dicho, en la educación, porque hemos dicho que la mayoría de los estudiantes pues trabajan en estas plataformas o son constantes, son usuarios constantes. Y entonces cuando estamos hablando de esto, pues obviamente vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a trabajar en estos elementos técnicos. Entonces ahora vamos a ver cómo se hace una transmisión por YouTube, como lo están viendo ahora, pero sin necesidad de Zoom, ¿ya? Porque es una transmisión en vivo. Entonces ahí es donde debo preparar mi material. Puede ser un recurso también tecnológico donde si no tengo cuentas o no tengo elementos propios para sustentar esto, en este caso suscripciones, no sé, programas adicionales, simplemente con YouTube puedo hacer una videoconferencia que lo voy a pasar a mis estudiantes, decíamos la anterior vez, y para que tengan ese recurso propio. Entonces, ¿qué hago? Preparar mi pizarra, ¿sí? Preparar mi elemento didáctico acá, donde puedo ir explicando al vivo, sin necesidad de tener Zoom, pero sí que se puedan conectar directamente o puedan verlo por YouTube. Entonces, eso estamos usando como un recurso para las grandes distancias. Y obviamente por YouTube también se puede grabar y lo puedan volver a revisar, porque la grabación no está en mi computador, sino está en la nube, en la internet, ¿no? En la nube de información. Y entonces, ese video mis estudiantes lo van a poder revisar cualquier momento, en cualquier tiempo. Lo que hacen los recursos tecnológicos como las videoconferencias en las plataformas grabadas o en los dispositivos móviles es poder hacer la consulta en cualquier momento, y esa es una de las ventajas que nos da la virtualidad, ¿no? Todos los productos, los podcasts y demás, una vez que se han subido a nuestro canal YouTube, ¿no? A nuestro canal YouTube, o donde yo quiera compartir estos elementos, pues pueden estar o bien en el dispositivo móvil descargados o en la nube. Y si es en la nube, si es en la misma nube donde está guardada esta información, los podcasts, los videos, eso quiere decir que existe mayor accesibilidad. No importa el lugar o la distancia. Lo importante es que tengan un poco de acceso a Internet. Y en los lugares alejados, mal o bien, existen conexiones de Internet donde pueden bajar el archivo y pueden compartir con sus mismos estudiantes el material didáctico como tal. Entonces, cuando estamos trabajando en esto de los podcasts y demás, pues aquí vamos a ver que también es indispensable saber trabajar, ¿sí? Saber trabajar los elementos propios de las videoconferencias o los videos en forma directa. Entonces aquí vamos a ver ahorita, por ejemplo, vamos a ver una transmisión. Voy a compartir pantalla. Esto es lo que están viendo ahorita de mi otro computador. He preparado mediante simplemente el YouTube Studio, que simplemente es un elemento fácil de trabajar, una transmisión en vivo. He hecho una programación, ¿sí? He editado el título, personas, ¿sí? Lo he puesto en privado, puede ser público, puede ser para personas. Ya hemos dicho que la ventaja de trabajar con programas, nos he dicho con plataformas, es que yo puedo en YouTube, ¿no? Y en otros lugares, puedo seleccionar a la gente, porque todo el mundo tiene un correo electrónico, ¿no? Entonces, cuando el correo electrónico envíanos la invitación, puedo hacer que participe todo mi curso nada más y no vean otras personas, ¿no? Enviándoles. Entonces, voy a transmitir en vivo lo que estoy ahorita acá. Y entonces hace una conexión solamente con YouTube. No estoy haciendo nada de Zoom, ningún otro, ni Google Meet, ni nada. Que es una transmisión sencilla donde me van a ver, vamos a hablar, vamos a compartir, vamos a dialogar. Y entonces hago la transmisión como tal. Y entonces estos recursos me van a servir para poder hacer este trabajo como tal, ¿no?
Entonces ya estábamos empezando la transmisión. Recuerden que obviamente dependiendo del tipo de megas y demás, pues obviamente a veces sufren un leve retraso, modificaciones, pero eso es indispensable, ¿no? Porque obviamente es un recurso técnico que escapa de nuestras manos. Entonces, cuando ya empieza a hacer la transmisión, tarda un momento en hacer la conexión debida, pero obviamente no estoy utilizando Zoom, ojo, simplemente va a ser una transmisión al aire, como me están viendo en la pequeña pantalla de la plataforma, y ahí va a ser mi transmisión como tal. Es un recurso que se utiliza, ¿sí? Y luego también existen los recursos que se utilizan en Facebook, que también hacen transmisiones en vivo, de la misma forma. Pero obviamente nos piden para hacer transmisión en vivo un código, ¿no? Un código de verificación que no es complicado sacar. Se siguen los pasos y después de 24 horas te habilitan para este servicio. Simplemente debemos colocar, o de acuerdo al contenido que vamos a poner, colocar si el contenido es apto para menores, para niños, o es restringido para ellos. Simplemente vamos marcando y los elementos se van desarrollando. Está demorando un poco por, obviamente, la señal, ¿no? Estoy utilizando simplemente el dispositivo como tal. Entonces, cuando estamos haciendo la transmisión, empieza a hacer la conexión. Sí, demorará dependiendo los megas, la plataforma o el ancho de banda. Ese pequeño inconveniente se tiene, ¿sí? Pero hacemos la transmisión como tal. Ahora, al hacer estas transmisiones, ¿sí? Al hacer estas transmisiones propias para poder hacer un trabajo, enseguida, que se conecte enseguida vamos a mostrarles, pues obviamente nos permiten usar otros diferentes elementos técnicos para hacer la transmisión como tal, ¿sí? Entonces, estos recursos para las videoconferencias no solamente son unos cuantos, sino son varias, ¿no? Y hemos analizado o han visto en las diferentes plataformas. Lo que interesa, sobre todo en las videoconferencias, es que se tenga una fluidez en el modo de conversar o transmitir la información. Y también, si es participativa, que también se empiece a preguntar en línea a los diferentes participantes. No se olviden que los recursos visuales son un elemento importante en una videoconferencia. Lo que llama la atención. Es por tanto que las diapositivas que van a presentar, porque obviamente hay un curso exclusivo de diapositivas, tienen que tener ciertos parámetros para la elaboración. Seguramente en el módulo anterior han llevado eso, ¿no? Sobre las características de elaboración de unas diapositivas, ¿no? Que simplemente vayan de 8 a 10 líneas, juego de colores o la colorimetría que se maneja para hacer estos productos didácticos, ¿no? El uso de el manejo de imágenes, etcétera, etcétera, que enriquecen las diapositivas y no las vuelven saturadas, sino al contrario, las llenan de elementos que sirven para este fin. Entonces, cuando estamos haciendo la transmisión de estos elementos propios, pues se enriquecen y la producción mejora con la calidad como tal, ¿no? Muy bien. El guión que se está haciendo en un video sigue los mismos pasos de los podcasts. Pero aquí jugamos también con la parte de la secuencia de presentación que se va a hacer. Cuando estamos en una videoconferencia, todos hemos puesto un computador nada más, pero necesitamos a la fuerza otro computador para ver, o el celular, para ver cómo está saliendo la producción como tal. Y para eso, cuando hacemos una videoconferencia, tenemos que estar unos 10 minutos o 15 minutos antes haciendo la previa para ver todos los dispositivos. Está funcionando el sonido, la imagen, si es que el expositor y demás nos dé el material o el contenido que vamos a vertir, ¿sí? Y ver los aspectos técnicos. Muchas veces se requiere incluso no una sola línea de internet, sino hasta dos o tres, unas líneas o unos servicios que nos proporcionan una banda ancha.
porque cuando empezamos a utilizar varios recursos, nos consume nuestra banda básica de, digamos, de 10 megas, 15 megas o de un celular. Necesitamos ilimitado y de buena calidad para que la fluidez sea mucho más exquisita en cuanto al mostrar los contenidos como tal. ¿Sí? Entonces, las videoconferencias han subido de nivel y pues ahora les voy a, en la unidad, estoy colocando un video de alta calidad, ¿sí? Sobre la sociedad del conocimiento. Quiero que vean, por favor, ese video donde muestran una dinámica bastante fluida sobre un tema que dura 13 minutos a 14, ¿no? De lo que antes se mostraban 15 a 20 minutos, pero eso se debe a la fluidez que se tiene. Y ahí es donde el orador debe estar, pues, dominando el tema, porque a modo que va avanzando las diapositivas, tiene que tener también un monitor donde se pueda ver su contenido, porque a veces necesitamos una guía donde podemos hablar, y entonces ahí necesitamos que esté este producto como tal. Entonces, por favor, les voy a pedir que en la unidad número 4 revisen, por favor, los contenidos para que puedan elaborar. El día de hoy, a finales de la tarde, ya vamos a colocar los parámetros para que puedan hacer su presentación, dónde lo van a subir, qué tiempo de duración y qué elementos se van a evaluar en la hora de las videoconferencias. Recuerden, si no están utilizando Zoom, pueden hacer su grabación también en Zoom, utilizando un recurso que hemos hablado en la anterior clase, que era utilizando la captura de pantalla, ¿no? Algo que no hemos podido ver en la anterior clase por problemas técnicos ha sido cómo hacer el craqueo de estos programas y demás, ¿sí? Si alguien no ha utilizado esto, captura de pantalla en este tiempo, pues ahora es momento de que lo podamos hacer. Y entonces ahora voy a compartir pantalla para que podamos aclarar eso del craqueo de pantalla o la utilización de pantalla como tal. ¿Sí? Muy bien. Entonces están viendo ahorita mi computador, todos mis programas que tengo, ¿sí? Están viendo completamente. Y entonces resulta de que cuando yo quiero utilizar o crear algún programa, necesito revisarlo como tal, pues tengo que tener algún elemento técnico para tal cosa. Y entonces voy a utilizar, sí, voy a utilizar esto, ¿sí? Si están viendo mi pantalla, van a notar que dice ahí Recorder Crack, lo que anteriormente habíamos descargado, ¿se acuerdan? Entonces, al utilizar este recurso, he hecho mi instalación apretando este programa, ¿sí? Y obviamente me ha descargado la aplicación como tal, ¿sí? He hecho una instalación normal. ¿Cómo se hace el craqueado? Pues aquí tenemos una carpeta que dice crack o medicina o parche, ¿ya? Hacemos un doble clic. ¿Ya? Y entonces tenemos acá estos archivos. Simplemente voy a hacer un pintado, fíjense. Hago un pintado y hago Control-C para copiar. Y busco el programa donde lo he instalado. O dónde está el programa. Entonces en la parte inferior voy a buscar, ¿sí?, el archivo correspondiente. En este caso era, si mal no recuerdo, a ver, ¿dónde está? A point, ¿no? Allá. Si mal no recuerdo, habíamos dicho que grabar el monitor y estaba el programa. Moviscast, ahí está. Aquí está. Grabador de pantalla Pro. ¿Cómo hago el craqueado o parchado? Simplemente hago un clic, botón de la derecha, y voy a buscar donde dice buscar archivo. Abrir la ubicación del archivo. Hago un clic y en la pantalla se va a desprender donde he instalado el programa como tal. Todo esto. Y simplemente lo que voy a hacer es Control B. Voy a pegar esos dos archivos que he colocado y coloco Control B. Me dice reemplazar los archivos y coloco sí. ¿Continuar? Sí, todo sí. Lo que he hecho es cambiar algunos archivos ya modificados para que puedan tener
obviamente, funcionalidad completa. Pero también en esos archivos crack, muchas veces me viene ya un serial. No sé si están observando. Fíjense, tengo aquí el correo electrónico y un código de licencia que ya hemos conseguido de forma, ustedes saben, de una forma rápida, donde cuando abra el programa debo registrarlo y simplemente coloco este correo electrónico tal cual me están mandando y este código. Y el programa va a correr sin problemas, ¿no? Al abrir esos programas ya hemos dicho que me permite delimitar, si se están viendo en pantalla, van a ver que el archivo que estoy utilizando, ¿sí? Me permite utilizar el grabar, ¿no? El grabar, ahí dice grabar, entrada de audio, captura de pantalla. Entonces ves el grabar. Y al grabar me dice qué región de la pantalla, qué lugarcito. Entonces tranquilamente yo puedo hacer mi presentación en un segmento nada más, o grabar todo y empezar a captar la presentación como tal. Y puedo hacerlo en Zoom. Abro Zoom, ¿sí? Coloco mi presentación como tal, porque no tengo el derecho para hacer la grabación por Zoom. Y obviamente todo mi material normal. Y coloco la pantalla grabar, ¿no? Hago la pantalla grabar, ¿sí? Y me va a salir el formato para grabar. Fíjense, ya estoy empezando a grabar. Y en la parte de abajo me sale una barra donde obviamente me muestra. Puedes poner pausa y puedo grabar todo. Estoy grabando ahorita toda la pantalla. Ya son 7 segundos de grabar la pantalla, ¿no? Y el volumen también. Voy subiendo el volumen para que el audio propio se vaya grabando. Entonces, esos recursos sirven siempre y cuando no tenga todo ese elemento técnico como tal. Entonces, lo puedo revisar o puedo ver lo que he grabado, ¿sí? Y ver el contenido, ¿sí? De mi producción. Entonces, puedo observar o puedo ver en mi presentación, ¿sí? Ahí está, ver películas, ahí está. Lo que grabé hace un momento. Fíjense lo que grabé hace un momento. Mi pantalla. Ahí está. Entonces, esos capturadores de pantalla o grabadores me permiten hacer una presentación tal cual con PowerPoint y demás eficientemente utilizando Zoom sin necesidad de tener comprar, y puedo hacer una presentación completa. No se olviden que todos los recursos que ustedes tengan, los diapositivas, ya deben estar preparadas previamente y darle la fluidez correspondiente. Entonces, para eso sirven estos capturadores de pantalla. Si es que no sé manejar o no tengo habilitada la grabación de esta plataforma educativa como tal, ¿no? En este caso Zoom, por ejemplo, porque antes se permitía grabar, ¿no? Incluso en Google Meet, pero como ya hemos entrado a la parte normal de la educación y obviamente ya no hay confinamiento, pues obviamente estos han sido de paga o son de paga y entonces nos han limitado obviamente la utilización de esto, ¿sí? ¿Alguna consulta, duda, queja, por favor, como de costumbre? Escucho. No hay nada de momento. Bien, entonces, con los tutoriales adecuados que se han enviado para la edición, para el mejoramiento en cuanto a su contenido y también con las explicaciones que están en las unidades correspondientes y las instructivas para la elaboración de productos, espero que en el transcurso de esta semana, y parte de la próxima semana, puedan ir enviando sus productos finales. Las evaluaciones van a ir pasando desde el martes, ya van a ir viendo el módulo 1, 2, 3 sus contenidos van a ser evaluados y también obviamente ya van a poder ver sus notas en la plataforma de calificaciones. Si algún colega, compañero, maestrante, por algún motivo no pudo realizar alguna actividad que ya ha pasado la fecha, se le pide muy cordialmente que ya tenga listo el material y se pueda comunicar inbox para que yo le pueda habilitar. Eso es para todos, obviamente, porque sabemos que siempre existe algún pendiente y algún motivo que no haya podido enviar su material. Comunicarse para que podamos habilitar la plataforma y puedan entregar ese material. Entonces se les pide que a inbox avisen para que puedan completar alguna actividad que no lo hayan podido realizar,
¿sí? Se les va a habilitar por unas horas nada más, porque se supone que el material que quieren, por algún motivo se han atrasado en presentar, no lo han podido realizar por factor de tiempo. Pero eso no significa 2 días habilitar la plataforma. Si digamos, no sé, Juan me escribe hoy día y me dice, por favor, habilítemelo el módulo tantos o la unidad tantos para evaluación, se lo voy a habilitar, pero eso será pues por unas horas nada más, no días, porque se supone que el material o lo que ha hecho y demás ya lo tiene preparado o ya está listo para completarlo, ¿no? Porque es complementación, ¿no? No es hacer la actividad, ya ha pasado el tiempo. Entonces, eso es, ¿sí? Los números de referencia de mi persona son el 7, estoy en el grupo de maestrantes, por favor, 701-67820, ahí estoy, ¿sí? Estoy en el grupo de maestrantes, donde están ustedes, donde está el coordinador, las secretarias y demás. Entonces, vayan notificándome qué material no han podido completar, mejor dicho, qué actividad no pudieron completar, para que se les pueda, obviamente, habilitar por unas horas y puedan entregar eso, ¿sí? Desde luego, siempre hay una diferenciación. Las personas que vayan entregando su material recién por algún factor, siempre tienen una diferenciación en la calificación, que quede claro. No puedo evaluar a una persona que ha entregado puntualmente a otro que está entregando el material recientemente. Entonces se hace una diferenciación en la puntuación, porque obviamente tenemos que ver también el tema de puntualidad como tal, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra consulta más que tuviera? Bien, entonces creo que está todo claro en cuanto a las actividades. Vayan revisando los contenidos de la unidad 4 para poder realizar el video y también el podcast que vayan elaborando. No se olviden que todo está relacionado entre la unidad número 3 y la número 4, porque deben desarrollar el guión que hemos explicado muy temprano, las características de un guión, y hemos trabajado con un poco de los podcasts, que es sencillo, fácil, pero tiene un buen impacto sobre todo en los niños, ¿no? En la educación primaria. Y más aún en la educación superior cuando se trata de explicar temas o materias que necesitan la narración como tal. Y mejor aún que estos productos se puedan vertir a nosotros con ese tipo de desarrollo de los jóvenes de ese material. Las videoconferencias las van a enriquecer ustedes ahora para que puedan hacer una presentación mucho más fluida, es lo que yo quiero ver, una presentación fluida, donde no exista vacíos y una seguridad al hablar espectacular, como ustedes ya lo saben hacer. No necesito que se cubran detrás de una presentación, solamente vea PowerPoint, nada más. No, necesito que ustedes estén ahí hablándome como lo están haciendo. No apaguen su cámara y vea esa fluidez, ese dominio del tema para poder mostrar que saben manejar una videoconferencia y que están enriqueciendo. No se olviden que el enriquecimiento es utilizar PowerPoint, Prezi, videos y demás. Necesito ver algunos parámetros que voy a colocar para que su presentación sea de ese tipo. Dure 10 minutos o 15 minutos su presentación, pero que sea fluido, ¿no? Entonces ahí vamos a ver qué tan eficiente ha sido el aprendizaje, los seminarios, talleres que han tenido todo este tiempo, ¿sí? Muy bien. Si no hay más consultas de momento, nos vamos a ver ya cerrando este ciclo. Y pues obviamente los contenidos que obviamente se están presentando en la unidad 4 y desde luego, como de costumbre, su evaluación. Cualquier cosa o duda, ya saben, está mi celular a disposición para que podamos aclarar o orientar, o tal vez quieran una reunión adicional para aclarar algún tema, pues presto, no hay momento. Quedamos hora y día para aclarar y mejorar algunos aspectos técnicos que les va a servir para mejorar su calidad educativa como tal. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias a todos ustedes por su participación y pues nada más vayan trabajando sus trabajos. Licenciado, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, que les vaya muy bien. Muchas gracias, buena jornada. Gracias. Gracias, magíster. A ustedes, gracias. Licenciado, una consultita. Dígame. Una consultita. El anterior trabajo que dio Nové para la anterior semana, decía en el sistema que hasta el lunes, hasta las 00 horas, tenemos que entregar los trabajos. Sin embargo, mandé ese día este lunes que pasó, a las 12 y me dijo que el trabajo está entregado 24 horas tarde. No sé qué es lo que pasó ahí, no sé si me podría orientar. Ya, solamente eso, ya. ¿Qué unidades? ¿Qué tarea?
De la unidad 2, la tarea que estaba en el sistema pronosticado hasta el día lunes 00, pero cuando mandé el trabajo me salió que el trabajo entregado 24 horas tarde. No Ya. sé por qué me salió, sí. Ya, cuando colocamos 12 ceros, cuando colocamos lunes 000, significa que ni bien aparezca el domingo cuando es 11:59, ya se cuenta como lunes y ahí se cierra el sistema. Tendría que ser tendría que ser lunes a las 23:59, que implica que todo el lunes corre hasta la hora de cierre, hasta la finalización del día lunes. Si es así, por favor, internamente escríbame indicándome la actividad, la unidad, y que la pueda habilitar. Obviamente, si me envía hoy día, pues le puedo habilitar hasta medianoche para que pueda entregar su actividad. Por eso, de hecho, todos pueden enviarme para habilitar unas horas nada más, porque se supone que el contenido ya lo tienen hecho, y les puede habilitar un tiempo más para que complementen todas sus actividades faltantes. Se entiende la actividad virtual y por las actividades que tenemos diariamente no se pueden completar por factores ajenos a nuestra persona. ¿Sí? Exacto, sí, porque anteriormente siempre entregamos hasta el lunes en la noche, entonces por eso tal vez me confundí y ya lo mandé el lunes cerca al mediodía y me contó como que estaba atrasado la tarea 24 horas, entonces por eso le preguntaba. Sí, entonces, no hay problema. En este caso sería hasta el domingo en la noche, ¿no? Que se debe presentar los trabajos. Sí, pero fíjense, voy a volver a revisar las fechas. Si es que debo alargar, como tenemos tiempo todavía para la evaluación, voy a volver a revisar las fechas. Puede que al momento de estar habilitando se me ha zafado el dato que usted me dice, pero no hay problema, hay solución. ¿Sí? No hay problema. Como ya me está aclarando, no hay ningún problema. Muchas gracias, licenciado. Listo, Magíster. Dígame, licenciado Edgar. Es la misma situación también. Está como retrasado. Se ha presentado el día lunes. La fecha que se debe, dice hasta el 6 de febrero, no lunes 6 de febrero. Ya. Hemos presentado hasta el 6 y sale con fecha retrasada. Me parece que es, bueno, mi situación también es esa, ¿no? Quisiera que lo revise, les ruego. Unidad 2 me dicen, ¿no? Sí, de la unidad 2. Ya, ahorita lo anotamos. Listo, gracias, muy amable. Unidad 2. ¿Todas las actividades o cuál actividad exclusivamente? Prácticamente el primero es lo que me ha parecido así, la primera actividad. ¿Tarea? Sí, la tarea. Las tareas, licenciado. Conociendo más plataformas, ese relato. Sí. Claro, cuando se ha dicho que revisen más plataformas educativas, excepcionalmente tales, ¿no? Ya, perfecto, enseguida lo reviso y vamos a verlo ahora. Lo puedo habilitar el día de hoy, si ya están listos sus trabajos, lo habilito y van a entregar hasta medianoche. ¿Perfecto? Están entregadas, magíster. Ya están entregadas. Por eso, entonces yo lo voy a modificar, fácil. Yo lo voy a modificar la fecha y luego lo voy a hacer una actualización y ya no va a quedar como trabajo retrasado. ¿Ya? Y si hay algún problema, pues obviamente les va a salir de forma inmediata la observancia que tiene. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra consulta más que tuvieran? Nada. Muy bien. Muchas gracias como de costumbre. Gracias por su tiempo y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Que les vaya muy bien.